Bueno, darles nuevamente a nombre de cada uno de los organizadores la bienvenida más fraternal a esta segunda jornada, este segundo día en que estamos reunidos en esta novena semana teológica para dar respuesta a una pregunta central en términos de cómo contribuye la fe a una mejor sociedad. Y para dar respuesta a esta pregunta tan contingente en estos tiempos, estamos teniendo, ¿no es cierto?, aproximaciones desde distintos puntos de vista, desde distintos lugares, distintas experiencias. A modo de resumen, solamente comentarles, ayer estuvo Sandra Arenas hablándonos de la lectura de los signos de los tiempos, y ella nos hacía referencias bien importantes respecto de la presencia indicativa del espíritu y del tránsito desde los márgenes. Ella hacía referencia a lo que el Papa Francisco ha señalado muchas veces, desde este sistema del descarte, desde este tránsito de los márgenes a poner en el centro de la discusión, de la agenda pública, temas de relevancia, que es lo que estamos viendo sin duda hoy día, y nos planteaba una entrada en esta lógica de advertir esta presencia indicativa del espíritu, y esta entrada tenía que ver con la resistencia a la violencia sistémica, a la marginalización. Y desde esa entrada que nos planteaba Sandra, lo resumía en esta frase de la presencia indicativa del espíritu en los espacios de resistencia. Ahí nos entregó ejemplos que hemos podido incluso nosotros mismos ver en las calles de la ciudad, en este paso del yo al nosotros. Y ella nos mencionaba como ejemplo estos grafitis en las calles que dicen ven, seremos, ¿ya? Haciendo el juego de palabras en el fondo con esta significación de lo individual a lo colectivo. Ella hacía referencia al paso de la competencia a la solidaridad. En este sentido también ella planteaba esta frase tan fuerte que donde hay víctimas, ahí está Dios. Precisamente en este proceso, ¿ya? En este paso, en esta etapa que estamos viviendo y que algunos derechamente denominan una situación de crisis. Dios actuando en el tiempo presente en Chile, ¿ya? En la lógica del no más, en la lógica de desinstalar, en el formateo cultural, cómo está actuando Dios. Y finalmente, sin duda he sido parcial, pero he rescatado algunas de las cosas que quienes estuvieron escuchando me compartieron y algunas de las propias notas. Ella también planteaba la densidad teológica que debiese darse a la participación efectiva de las personas y al valor de la conversación, ¿ya? A su valor evangélico, a su valor teológico. Y tuvimos una segunda presentación de parte de Clive Chahue, académico de la Universidad Católica del Norte, denominada Desafíos Culturales de la Sociedad Actual, donde él nos hacía presente que lo que hoy día denominamos o discutimos como asuntos culturales, temas que están en discusión, paradigmas, ¿no es cierto?, que entran en colisión en la actualidad, más bien son problemas producidos con anterioridad. Y él nos invitó a hacer un recorrido histórico sobre la base de distintas reflexiones en términos de lo que vemos como una consecuencia, la marginalización, colectivos que no tienen el mismo valor que otros, a propósito de un proceso más sistemático que él situaba ya incluso en la lógica de el proceso de colonialización, perdonen, ya estamos en horario tarde después de una jornada extensa, eh, y también mencionaba cuestiones bien gráficas, ciudades edificadas sobre otras ciudades, ¿ya? Y quienes han podido visitar, por ejemplo, Ciudad de México, Machu Picchu, bueno, lo hemos visto, eso efectivamente es verdad. Y cómo entonces eso se había traducido a su vez en un sistema de ordenamiento racial y de clase en el cual subyace a la idea de un sujeto normal, de un sujeto natural, de un sujeto típico, y hacía relevante las relaciones de poder que producen esa situación, y también generó algunas reflexiones bien desafiantes, sobre todo en el contexto del público asistente
respecto de la relación sobre religiosidad con estos procesos de normalización. Normalización definida en torno a quien tiene, ¿no es cierto?, el manejo del poder y por lo tanto configura a este sujeto normal o natural o típico. ¿Ya? Bueno, como ustedes verán, en un rápido resumen, cuestiones bastante relevantes, sustantivas, y queremos continuar en esa senda hoy día. Vamos a tener a dos expositores a quienes voy a presentar a continuación, pero rápidamente una cosa práctica, como ustedes saben, toda actividad tiene que tener reglas del juego. Así que vamos a reiterar nuestras reglas del juego, 25 minutos por cada expositor, van a exponer, ¿no es cierto?, uno y luego el otro, y después vamos a abrir un espacio de preguntas y respuestas. Cada uno de ustedes puede ir haciendo sus preguntas en el chat de este mismo Zoom. Tenemos un equipo que va tomando nota de sus preguntas, háganlas con libertad. Ayer estuvimos de tiempo, yo diría, bastante, o sea, no estuvimos con un tiempo muy apretado y que nos permitió dar respuesta a todas las preguntas que se hicieron. Pero si hay más preguntas, le voy a pedir a los expositores que entonces hagan sus respuestas de una manera más breve, ¿no es cierto?, de manera que podamos atender las inquietudes de todos. Y por cierto, mantengan su micrófono en silencio, de manera que todos podamos escuchar las presentaciones de nuestros expositores a quienes voy a pasar a presentar. Queremos darle la bienvenida a Óscar Galloso Doncé. Óscar es teólogo de la Universidad Católica, de la Pontificia Universidad Católica, es magíster en teología y es académico del Departamento de Teología de la Universidad Católica del Norte, y él se va a referir, o se ha denominado su presentación de la siguiente manera: testigos y servidores del actuar del Padre. Y a continuación de Óscar, vamos a darle la palabra y aprovechamos de saludar a Sergio Murga Sangüesa. Sergio es sociólogo, es magíster en ciencias sociales, mención política, doctor en cultura y educación de América Latina y académico de la Universidad Católica del Norte, y si mal no recuerdo, Sergio, en su sede de Coquimbo, nos estás acompañando desde la región de Coquimbo. Y su presentación, ustedes van viendo cómo vamos entrando más en específico, ¿ya? Con algunos elementos para responder a esta pregunta central, se denomina la crisis social, el plebiscito y las implicancias de la pandemia. Así que sin más, pasemos entonces con quienes son los protagonistas hoy día junto con ustedes, y a continuación doy la palabra inmediatamente a Óscar Galloso para que comience su presentación, testigos y servidores del actuar del Padre. Óscar, bienvenido. Muchas gracias a todos, muchas gracias por estar también presentes en esta oportunidad de diálogo en la que solamente pretendemos ir haciendo un aporte para que todos podamos ir poniendo en práctica aquello que vayamos aprendiendo. Voy a compartir pantalla. Testigos y servidores del amor del Padre. Esta semana teológica nos preguntamos cuáles son las implicancias de la fe que profesamos en la construcción de la sociedad y cuál puede ser el aporte que como cristianos podemos hacer en nuestra historia presente. Para contribuir a esta reflexión, deseo poner de relieve algunos núcleos de nuestra fe en el Señor que se nos manifiesta en la historia y cómo desde ella nos invita a seguirlo, testimoniarlo y servirlo. Tomaremos para ello algunos pasajes significativos de la Sagrada Escritura.
una fe enraizada en la historia. Lo primero que corresponde decir es que la fe cristiana, como la judía y la islámica, denominadas por los estudiosos como religiones semíticas, hunden sus raíces en la historia, es decir, arrancan no de una reflexión profunda, no de una teoría, no de la mera enseñanza de un maestro determinado, sino de una experiencia históricamente situada. Tal experiencia queda plasmada en el siguiente texto. Mis antepasados fueron un pequeño grupo de arameos errantes que emigraron a Egipto y se quedaron a vivir allí. Estas palabras son el inicio de la oración litúrgica para ofrecer los primeros frutos en la tierra prometida. Se trata, por lo tanto, de un rito primaveral. Sin embargo, todo el contenido de tal oración remite a la memoria histórica del pueblo hebreo, que se reconoce descendiente de arameos errantes, casi sin referencia a los frutos de la tierra que acaban de poner en manos del sacerdote. El texto va más allá de la mera explicitación de una identidad de pueblo, reconociéndose descendientes de este arameo errante que llamamos Abraham, sino especialmente de exaltar la memoria del Señor que los liberó. Y Él escuchó nuestras súplicas y vio la miseria, los trabajos y la opresión de la que éramos víctimas. Desplegó su gran poder y en medio de un gran terror y de acontecimientos extraordinarios nos sacó de Egipto. Tal liberación no es un hecho simplemente pasado que se recuerda como una efeméride. El concepto memoria para la mentalidad hebrea y luego en la liturgia cristiana es hacer presente aquello que sucedió ayer, porque aquello que sucedió ayer sigue sucediendo hoy y tiene una implicación en la vida del pueblo. No olviden que ustedes fueron esclavos en Egipto y que el Señor su Dios los sacó de allí. Por eso les ordeno que cumplan todo esto. Esto lo dice especialmente al pedir justicia y buen trato para el extranjero, para el huérfano y para la viuda, y para no hacer rebusco en la cosecha para dejarle a los pobres. Nuestra fe, por lo tanto, es la fe en el Señor que sale al encuentro del hombre en la historia para salvarlo y nos involucra en su proceder salvador. Una fe históricamente situada nos hace buscar la fidelidad al Señor en el servicio al huérfano, el pobre, la viuda y el extranjero. La salvación que el Señor ha operado en su pueblo supone que la fidelidad del pueblo al Señor pase por descubrir su imagen en quienes necesitan ser salvados. Son hoy el huérfano, la viuda y el forastero. ¿Qué responsabilidad nos atañe frente a ellos? ¿Puede acaso nuestra fe permitirnos la indiferencia? En Jesús, el Señor entra personalmente en nuestra historia. Aquel que es la palabra se hizo hombre y vivió entre nosotros.
Es tal su proximidad que podemos ver su gloria, gloria que estaba fuera de todo alcance para el hombre en la primera alianza. Hemos visto su gloria, la gloria que recibió del Padre por ser su Hijo único, abundante en amor y verdad. Tal hacerse presente del Señor en nuestra historia lleva al colmo el amor del Padre. Pues Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo único para que todo aquel que cree en Él no muera, sino que tenga vida eterna. Y en tal amor está implicada la salvación. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Me pasé uno con anticipación, parece. Sino para salvarlo por medio de Él. La manifestación de Jesús como Hijo, revelador del amor del Padre, su palabra encarnada, nos remite especialmente a la acción, al hacer, al trabajo. No se trata, por lo tanto, de algo pasivo. El Padre actúa, hace, trabaja en la historia. Eso está indicado en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de Juan, en las palabras erga, acciones, de ergon, y ergazomai, que es actuar, hacer. Pero Jesús les dijo: mi Padre siempre ha trabajado y yo también trabajo. Jesús hace, actúa, trabaja según lo que ve hacer al Padre. Tal hacer del Padre es un hacer creador. En este caso está connotado por el verbo poello, que es crear y que traduce el vará en la Biblia de los 70. Jesús les dijo: les aseguro que el Hijo de Dios no puede hacer nada por su propia cuenta. Solamente hace lo que ve hacer al Padre. Todo lo que hace el Padre, también lo hace el Hijo. Aquí vemos un paso del ser activo, de la acción de Dios, y hay que pensar que Dios está actuando y el Hijo lo ve actuar, a que esa acción además es una acción creadora. En todo el Antiguo Testamento, creación y salvación también van de la mano. De hecho, muchas veces los términos pueden incluso llegar a ser intercambiables. El Hijo ve lo que el Padre le muestra por el amor que le tiene y le mostrará cosas más grandes, cosas que nos asombrarán. Pues el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que hace. Y le mostrará cosas, y aquí cosas que traduce la Biblia, Dios habla hoy, son obras, le mostrará acciones, todavía más grandes, que los dejarán a ustedes asombrados. Entonces, esta idea yo creo que es muy importante, plantear a Dios actuando en la historia y cómo el Hijo da testimonio de esa acción. Muchas veces, digamos, la herencia un poco griega nos ha hecho tener a Dios más un Dios más Zeus, más lejano, que el Dios del Nuevo Testamento. ¿Qué es aquello más grande que el Señor ve, que el Señor hace, que el Hijo ve? El actuar del Padre y del Hijo es dar vida. Porque así como el Padre resucita a los muertos y les da vida, sopoiei, también el Hijo da vida, sopoiei, a quienes quiera dársela.
Y el actuar del Padre es un actuar vital, da vida. Esto es herencia del Antiguo Testamento, donde Dios es Dios de vida, es ajeno a la muerte, donde, digamos, todo lo vivo remite a Él como el principio originario de la vida. Incluso su misma palabra tiene una eficacia que es simbolizada con la vida. El Padre, por lo tanto, entra en la historia activa y creativamente. Su acción solo puede ser vista, gracias a la proximidad de su amor en el Hijo. Su acción es dar vida. La proximidad del Señor en nuestras vidas, la experiencia de su amor, nos hace particularmente sensibles a la vida, a su desmedro, el desmedro de la vida, a sus amenazas, las cosas que amenazan la vida. El amor nos hace ver a dónde el Padre actúa dando vida a los muertos. Y nos hace actuar creativamente para dar la vida que hemos recibido. Eso marca el discernimiento de la acción en la historia con estas 3 preguntas que propongo también para la reflexión. ¿Quién tiene su vida amenazada y dónde se encuentra? ¿Dónde la vida está en peligro, podríamos decir? Pero esta pregunta hay que plantearla con personas, con concreción, con rostro. Eso nos obliga a mirar, a salir al encuentro. Ese amor que recibimos del Padre nos saca de nosotros mismos para ver y buscar dónde está aquella vida que necesita vivificarse, aquella vida que está amenazada. ¿Cuáles son las amenazas a la vida en la historia presente? Cuando hablamos de vida, no estamos hablando solamente en un aspecto bioético, estamos hablando de todas las posibilidades de desarrollo de la vida humana, personal y social. Estamos pensando en todo aquello que contribuye a una plenitud de vida y de encuentro, por lo tanto, también. Y guía eso es cuál es la acción que el Padre está haciendo. Hay que partir de que el Padre está actuando, de que el Padre está en esa historia que de repente nos resulta oscura, incluso llena de incertidumbre. Ayer se habló de que el Espíritu Santo se presentaba nítidamente. No estoy tan seguro que sea tan nítida la presentación y la lectura que podamos hacer de él. Y por eso esta es una gran pregunta: ¿dónde está el Padre actuando? Y eso que el Padre hace, hay que hacerlo, como el Hijo hace lo que ve que el Padre hace. Estos 2 elementos, estas 2 partes o pasajes del Antiguo y del Nuevo Testamento, o de la Primera y Segunda Alianza que hemos visto, podemos llevarlo a un momento histórico equidistante, diríamos nosotros, lejano al momento histórico concreto del Evangelio y lejano de alguna manera también a nuestro momento histórico, pero al cual estamos también muy ligados. Voy a mostrarles un poco el Sermón de Montesino. El Sermón de Montesino. El Sermón de Montesino, escrito por toda la comunidad dominica y firmado de puño y letra por todos los frailes, fue encargado por el vicario Pedro de Córdoba a fray Antón de Montesino para ser pronunciado en el púlpito el 4º domingo de Adviento de 1511 en la Española. Esto es bastante interesante porque
nos agrega un elemento del discernimiento y de la praxis, que es la praxis comunitaria. Esta comunidad ve la realidad, le toca ser profeta en la sociedad española que se está fundando en esa relación tan dura y tan injusta con los indígenas. Y esta comunidad se preocupan ellos todos de firmar de puño y letra el texto y se lo encargan a uno de sus hermanos para que lo lea. Entonces aquí está el aspecto comunitario. También está el aspecto del miedo, o sea, de perder el miedo para enfrentar a los poderes. Y esto es leído ante todas las autoridades españolas, ¿no es cierto?, que estaban ahí, e incluso estaba el almirante, el hijo del almirante Colón, presente ahí mismo. Y en el público estaba un encomendero español, que tenía por lo tanto indios en su encomienda, que era Bartolomé Las Casas. Y estas palabras del Sermón de Montesinos, que vamos a leer a continuación, movieron a Bartolomé Las Casas a consagrarse a la defensa de la vida de los indios. Este sermón, más la acción de Las Casas, aquí hay un hilo conductor entre ese sermón de una comunidad que mira una realidad, la manda de vuelta a esa comunidad española que estaba ejerciendo esa injusticia. Bartolomé de Las Casas se involucra, se ve tocado por eso, se convierte, empieza a generar toda una defensa, viaja a Europa, vuelve, etc. Esto llega a oídos, también por otros caminos, evidentemente, a Salamanca. En Salamanca es leído por pensadores muy incisivos, con todas las herramientas científicas de la época, fundamentalmente del derecho. Y esto repercute en la historia hasta la Declaración de los Derechos Humanos y el derecho internacional. Es decir, aquí tenemos un momento histórico que parece lejano, que parece puntual y que nos resulta épico en un momento, pero que genera ondas que van caminando tanto en el intelecto, en la politología, etcétera, y que llevan a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que no es un patrimonio de la humanidad y que no es algo esencialmente o exclusivamente cristiano, pero en el que el judeocristianismo incidió de alguna manera. De hecho, hay una frase de Bartolomé de Las Casas en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York. Y vamos a leer un poco ese sermón. Vos que clama en el desierto, todos estáis en pecado mortal y en él vivís y morís, por la crueldad y tiranía que usáis con estas inocentes gentes. Decid con qué derecho y con qué justicia tenéis en tan cruel y horrible servidumbre a estos indios. ¿Con qué autoridad habéis hecho tan detestables guerras a estas gentes que estaban en sus tierras mansas y pacíficas, donde tan infinitas delas con muertes y estragos nunca oídos habéis consumido? ¿Cómo los tenéis tan obesos y fatigados, sin darles de comer ni curarlos de sus enfermedades, que los excesivos trabajos que les dais incurren y se os mueren? Y por mejor decir, los matáis por sacar y adquirir oro cada día. ¿Y qué cuidado tenéis con quien los doctrine y conozcan a su Dios y Creador? Sean bautizados, oigan misa, guarden las fiestas y domingos. ¿Estos no son hombres? ¿No tienen ánimas racionales? ¿No sois obligados a amarlos como a vosotros mismos? ¿Esto no entendéis? ¿Esto no sentís? ¿Cómo estáis en tanta profundidad de sueño tan letárgico, dormidos?
la pregunta que me parece más fuerte de las preguntas que hace esta comunidad es, ¿estos no son hombres? ¿Acaso estos no son hombres? Cuando se observa la historia, aquello que es el foco de atención del Señor en el Antiguo Testamento, escuché el clamor de mi pueblo, y le pide al pueblo escuchar el clamor de la viuda. Si el jornalero se acuesta, ¿no es cierto?, y clama a mí, yo vendré y pediré cuentas. En el Nuevo Testamento, Jesús hace suyo el destino del condenado, del marginado, del oprimido. Y por lo tanto, la mirada que nosotros hacemos a Jesús es inseparable de la mirada que hacemos al hombre, a los hombres y las mujeres, especialmente a aquellos cuya vida, cuyo espacio en la sociedad, cuya experiencia vital está desmedrada por cualquier razón. Ayer hablamos de un montón de inequidades. Clive nos ayudó a mostrar un montón de inequidades que vemos y que están presentes constantemente en nuestra historia, que tiene que ver con la pobreza, que tiene que ver con la inmigración, que tiene que ver con la discriminación a las diversidades sexuales. Discriminación que es muchas veces mera una incomprensión, una incapacidad de ver la humanidad donde esta humanidad se hace presente, porque la mera humanidad descubierta nos obliga a amarla, a amar a las personas. Me gustaría, para Perdón, terminar, Oscar. sí, Perdón, Oscar, estamos justo para ya en el terminar, me queda tiempo. un minuto, decir algunas pequeñas notas que son, ya las dije, pero las voy a repetir, la relación que hay entre palabra y acción y comunidad. El discernimiento es personal, sí, también es comunitario y tiene que llevar a la acción. Tiene que llevar a la acción. Esa acción no puede estar separada de la colaboración con la humanidad, de la colaboración con los estudiosos, con los científicos, etc. Hoy día se hace tremendamente necesario, pensando en, estamos en un proceso constitucional, estamos en una situación política y económica difícil, hacer presente justamente que esa acción tiene que ver con el derecho, con la política, con la economía y con las ciencias en general. Y otro elemento que también es importante es la diferencia entre aquello que hacemos y aquello que quisiéramos que fuera la realización. Probablemente nosotros miramos la historia de Padre Las Casas y decimos que tardó, o sea, superó el horizonte de su vida, eso. Superó lejanamente el horizonte de su propia experiencia vital. Pero los ecos de su acción repercutieron mucho más allá de su experiencia vital. Lo mismo nos pasa a nosotros. La consumación del reino siempre está más allá de nuestro horizonte histórico, pero que esté más allá de nuestro horizonte histórico no implica que no luchemos por descubrir ese actuar del Padre, que es su reinar, y secundar ese reinar del Padre con toda la humanidad que tenemos y con todas las herramientas que la humanidad nos da. Eso sería todo. Y muchas gracias y disculpen el retraso. Fueron Muchas gracias, Oscar, por tu presentación. Eh, bueno, la verdad es que nos has compartirán conmigo que ya somos 102 personas que estamos conectadas, lo que ya sin duda es algo muy positivo. Y bueno, nos dejaste temas muy relevantes, una fe históricamente situada, y a propósito de una fe históricamente situada, ¿quiénes son hoy? Tú nos preguntabas, compartías esa pregunta
el huérfano, la viuda y el forastero, esta concepción del padre que actúa en la historia, y que el actuar del padre y del hijo, en definitiva, es dar vida. Y hacías esta relación con la presentación de ayer, en términos de, y que es esta pregunta, de escrutar los signos de los tiempos, como nos decía el arzobispo también en su presentación ayer, ¿cuál es la acción que el padre está haciendo hoy para secundarla a nosotros? Y a continuación nos decía, porque finalmente el hijo hace lo que el padre hace. Y gracias por ese regalo, aunque doloroso, del sermón de Montesino, y solo me quedo ahí con esta frase que se contiene en ese sermón: ¿con qué derecho y con qué justicia? Y él hacía esa referencia al actuar, ¿no es cierto?, sobre los indígenas en ese momento, los pueblos originarios. ¿Con qué derecho y con qué justicia? Muchas gracias, Óscar. Y bueno, te invitamos a que estés atento para que en la parte final puedas responder las preguntas que formulen los asistentes.